buen día. Hoy quiero hablarles acerca de la oratoria. La oratoria es el arte de hablar en público. Tuvo sus orígenes en Sicilia y de allí pasó o se expandió a Grecia. Fue en Grecia donde obtuvo mayor relevancia y donde fue utilizada con fines políticos y patrióticos. Eh, Uno de los mejores oradores fue Demóstenes y considerado como un orador en el arte patriótico. Ahora bien, ¿qué es la oratoria? La oratoria es el arte de hablar en público, para lo cual debe tenerse en el verbo, en el lenguaje, cierta elocuencia, cierta concisión, tener un tono de voz adecuado, tener un léxico o vocabulario abundante y dominar de alguna manera el arte, el lenguaje corporal, el cómo nos expresamos. Evitar ciertas figuras que se hacen presente, entre ellas la falta de concentración, la falta de estructurar el discurso o lo que se desea transmitir y también el uso de las muletillas. No usar las vocales pronunciadas como el otro día me encontré contigo y recuerdas, te sonrojaste, te pusiste blanca, extender los sonidos, eso no se debe hacer. Tampoco usar muletillas como eh, ok, esas cosas debemos de evitarlas. Es difícil, mas no imposible, ¿ok? Hay muchos oradores importantes que todavía mantienen el uso de muletillas y eso se trabaja leyendo mucho, practicando el mensaje que vas a expresar o a dirigir a un público. Y cada vez que nosotros expresamos una palabra, primero llega la palabra a nuestro cerebro. Cuando sintamos que esa palabra llega a nuestro cerebro y pensamos emitirla con ese tono prolongado, con esa muletilla, hacer un stop mental y corregir lo que pensamos que pudiera convertirse en elemento distractor del mensaje. Ahora bien, el orador debe, además de todas esas características, desarrollar cierta empatía con ese público a quien dirige sus conferencias, con ese público a quien intenta persuadir. El fin primordial de la oratoria es la persuasión. No menos es cierto que también tiene un fin comunicacional y que pretende mejorar la comunicación en algunos casos, mejorar la comunicación oral entre ese orador y ese público o ese auditorio pleno, ávido de escuchar a esa persona que habla, para lo cual debe ser muy convincente, pues esto va a mantener la atención plena de ese auditorio. Otra cosa que nosotros como oradores debemos manejar es eliminar gestos eh, que puedan constituirse en elementos distractores. Eliminar el contacto con el celular. Ningún orador que esté dirigiendo una conferencia o una charla puede estar pendiente del celular. No, eso se convierte en un elemento distractor. Igual la forma, si yo voy a dar una conferencia o a dictar un taller, yo no puedo untarme o esparcirme con el splash un perfume demasiado profundo, porque entonces la concentración que tiene ese público para el orador se dispersa entre el olor, entre el uso del celular, etc. Decía yo que el fin primordial de la oratoria es persuadir, persuadir y cambiar la opinión de quienes están sentados orientados a lo que nosotros estamos planteando. No es el fin único, dije que es el fin
principal. También tiene fin motivador, tiene fin comunicacional, entre otros. No podemos nosotros como oradores dedicarnos, o sea, el orador lleva un mensaje y ese mensaje implica que ese público que está allí sentado debe escucharlo y debe ser capaz de transformar sus emociones a través de ese mensaje. Ese también es un fin del orador, transformar las emociones del público. Si el público de repente empieza el orador su discurso y está aburrido o nota desinterés, el orador debe de tener la capacidad de revertir eso a través de ciertas estrategias que obviamente son producto de la preparación en el arte de la oratoria. Que si el orador nace o se hace, hay personas que nacen con ese perfil de orador que puede ser pulido semejante a un diamante, puede ser explotado. Hay otros que no nacen, pero con preparación y con estudio logran convertirse en grandes oradores. Así que todos en nuestras actividades, digamos, profesionales, el político utiliza la oratoria, el docente utiliza la oratoria, el quien vende utiliza la oratoria para persuadir y lograr que las personas a quien va dirigido el discurso logren comprarle su producto. La oratoria está presente en nuestra vida y es el arte de persuadir, de convencer con la palabra. Las características principales deben ser la elocuencia, el buen verbo, el buen tono, un léxico abundante o un vocabulario rico en vocablos. Por lo tanto, el orador siempre debe estar dispuesto a aprender y debe estar dispuesto a enriquecer ese vocabulario. Estaremos por aquí hablando un poco de oratoria y de otros temas bien importantes en esta época, donde todos desarrollamos de alguna manera el arte de hablar, el arte de comunicar en las redes, en nuestros entornos laborales. Buen día para ustedes.